Eran las 2 de la madrugada cuando mi teléfono sonó con ese tono que yo había dejado solo para él, para mi hijo Oscar. Mi corazón se detuvo completamente. Llevaba 3 años sin escuchar ese sonido, 3 años desde que enterré a mi único hijo después de aquel accidente horrible en la carretera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude alcanzar el celular en la mesa de noche. La pantalla iluminaba mi cuarto oscuro y ahí estaba, tan real como el aire que respiraba, el nombre de Oscar parpadeando en la llamada entrante. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Durante un momento eterno no pude moverme, solo miraba ese nombre en la pantalla mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Finalmente, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, deslicé el dedo y contesté. La voz que escuché del otro lado me heló la sangre hasta los huesos. Mamá, soy yo. Abre la puerta, por favor. Estoy aquí afuera y me voy a congelar de frío. Mamá, por favor, necesito que me ayudes. Era su voz. Era exactamente su voz. El mismo tono, la misma forma de pronunciar las palabras, ese pequeño quiebre que siempre tenía cuando necesitaba algo de mí. Me levanté de la cama con las piernas temblando, sintiendo que en cualquier momento me iba a desmayar. Caminé hacia la ventana de mi habitación que daba a la calle, moviéndome como si estuviera en un sueño, o mejor dicho, en una pesadilla. Separé las cortinas con dedos temblorosos y miré hacia afuera. La calle estaba iluminada apenas por la luz amarillenta del poste frente a mi casa, y ahí, parado en la acera, había una figura. Un hombre joven, con la misma estatura de Oscar, con la misma forma de pararse, con las manos metidas en los bolsillos de una chamarra oscura exactamente como mi hijo solía hacer cuando tenía frío. No podía ver su rostro con claridad por la distancia y la luz tenue, pero todo en esa silueta gritaba el nombre de mi hijo. Si les gustó esta historia, por favor denle like y suscríbanse al canal porque necesito que más personas escuchen lo que me pasó esa noche. El teléfono seguía pegado a mi oreja y escuché su voz otra vez, más desesperada ahora. Mamá, por favor, tengo frío. Necesito entrar. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mamá. No podía pensar con claridad. Mi mente era un remolino de confusión, miedo, esperanza imposible y terror absoluto. Yo misma había identificado el cuerpo de mi hijo en la morgue hace 3 años. Yo misma había tocado su rostro frío por última vez antes de que cerraran el ataúd. Yo había estado en su funeral, había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra, había escuchado las palabras del sacerdote mientras yo lloraba hasta que pensé que no me quedarían más lágrimas. Y ahora esa voz, ese hombre en la calle, esa llamada imposible en medio de la noche. Bajé las escaleras tan rápido como mis rodillas artríticas me lo permitieron, aferrándome al barandal para no caer. La casa estaba completamente oscura excepto por la pequeña luz del pasillo que siempre dejaba encendida porque le tenía miedo a la oscuridad desde que me había quedado sola. Mis pies descalzos tocaban el piso frío y cada paso resonaba en el silencio de esta casa demasiado grande para una mujer sola de 62 años. Llegué a la puerta principal y mi mano se detuvo sobre la cerradura. Una parte de mí, la parte racional que todavía funcionaba en algún lugar de mi cerebro aterrorizado, me gritaba que no abriera esa puerta. Me decía que esto no podía ser real, que los muertos no llaman por teléfono, que los muertos no se paran en las aceras pidiendo entrar. Pero era la voz de mi hijo. Era mi Oscar. Abrí la puerta de golpe y el aire frío de la noche me golpeó en la cara. Salí descalza al pequeño jardín del frente, mirando desesperada hacia la calle. No había nadie. La acera estaba completamente vacía. La luz del poste iluminaba el pavimento húmedo de rocío, pero no había ninguna figura, ninguna sombra, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. El teléfono se me cayó de la mano y golpeó contra el cemento del camino de entrada. Me quedé ahí parada, temblando de frío y de miedo, mirando la calle vacía mientras las lágrimas corrían libremente por mi cara. ¿Qué me estaba pasando? Había escuchado su voz tan claramente. Lo había visto parado ahí. No podía estar volviéndome loca. No podía. Recogí mi teléfono con manos temblorosas y vi que la llamada se había cortado. Entré de nuevo a la casa y cerré la puerta con llave, recargándome contra ella mientras trataba de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Revisé el registro de llamadas en mi teléfono y ahí estaba. Llamada entrante de Oscar, 2:17 de la madrugada, duración 1 minuto y 43 segundos. No había sido mi imaginación. El teléfono lo confirmaba. Pero ¿cómo era posible?
Después del accidente, yo misma había cancelado su línea telefónica. Había ido a la compañía, había llenado los formularios, había devuelto su chip. Ese número no existía más. No podía existir más. Me senté en las escaleras, abrazándome a mí misma, sintiendo el frío que había entrado conmigo desde afuera. La casa se sentía diferente de repente. Demasiado silenciosa. Demasiado grande. Demasiado vacía. Vivía sola aquí desde que Oscar murió. Mi esposo había fallecido 8 años atrás de un infarto, y mi hija, mi hermosa hija mayor, había muerto 5 años antes que Oscar en complicaciones de parto. Guillermo, su esposo, se había alejado después de eso, consumido por su propio dolor. Esta casa que una vez estuvo llena de risas y vida ahora era solo un cascarón enorme donde una mujer vieja vivía rodeada de fantasmas y recuerdos. Tenía 4 habitaciones que nunca usaba, un comedor donde ya no comía porque para qué poner la mesa grande si solo era yo, una sala donde me sentaba sola todas las noches viendo programas de televisión que no me importaban solo para escuchar voces humanas. Mis rodillas me dolían constantemente. Mis manos temblaban incluso cuando no tenía miedo. A veces me olvidaba de tomar mis medicamentos y pasaba días sintiéndome mareada. La semana pasada me había caído en el baño y me había quedado ahí tirada 20 minutos antes de poder levantarme sola. No se lo había dicho a nadie porque no quería que pensaran que ya no podía cuidarme sola. No quería terminar en un asilo. Esta casa, con todos sus recuerdos dolorosos, era todo lo que me quedaba de mi familia. Miré hacia arriba, hacia la oscuridad del segundo piso, y un escalofrío me recorrió la espalda. Había escuchado algo. Un sonido suave, como pasos arrastrándose por el pasillo de arriba. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador en la cocina y el tic-tac del reloj antiguo en la sala. Debía ser la casa asentándose, me dije a mí misma. Las casas viejas hacen ruidos. Pero entonces lo escuché otra vez. Pasos. Lentos. Deliberados. Moviéndose desde el cuarto de Oscar hacia el pasillo. Me quedé paralizada en las escaleras, con cada músculo de mi cuerpo tenso, escuchando esos pasos que venían desde arriba. No podía ser real. Tenía que ser mi imaginación, mi mente jugándome trucos después de esa llamada imposible. Pero los pasos continuaban, lentos y pesados, exactamente como Oscar solía caminar cuando llegaba tarde en la noche y trataba de no despertarme. Ese mismo arrastre suave del pie izquierdo que tenía desde que se lastimó el tobillo jugando fútbol cuando tenía 16 años. Un detalle tan específico, tan íntimo, que mi corazón se apretó dolorosamente en mi pecho. Reuní todo el valor que me quedaba y subí las escaleras, aferrándome al barandal, sintiendo como cada escalón crujía bajo mis pies descalzos. La oscuridad del segundo piso parecía más densa, más pesada, como si tuviera peso propio. Llegué al pasillo y encendí la luz. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de acostarme. Las puertas cerradas, el pasillo vacío, el silencio absoluto. Pero algo estaba diferente. La puerta del cuarto de Oscar, que yo siempre mantenía cerrada con llave, estaba entreabierta. Llevaba 3 años sin entrar a ese cuarto. Después del funeral, había guardado todas sus cosas. Había cerrado esa puerta y había jurado no abrirla hasta que tuviera el valor de enfrentar ese dolor. La llave la guardaba en mi joyero, en mi propia habitación. Nadie más tenía acceso a ella. Nadie más vivía en esta casa. Caminé hacia esa puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a vomitar. Empujé la puerta lentamente y encendí la luz del cuarto. Todo estaba tal cual lo había dejado hace 3 años. La cama perfectamente tendida con esa colcha gris que él tanto odiaba, pero que yo le había comprado de todas formas. Su escritorio con la computadora vieja todavía en su lugar. Las fotos en la pared de sus viajes, sus amigos, su vida que se había cortado demasiado pronto. Sus trofeos de fútbol en el estante. Pero había algo fuera de lugar. Sobre la cama, perfectamente doblada, estaba su chamarra favorita. Esa chamarra de mezclilla desgastada que había sido enterrada con él. Yo misma la había puesto en el ataúd porque la amaba tanto. La había visto por última vez en el funeral. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas en el piso del cuarto. Esto no podía estar pasando. Los muertos no dejan sus chamarras sobre las camas. Los objetos no salen de las tumbas y regresan a las casas.
Me arrastré hacia la cama, temblando incontrolablemente, y toqué la tela de la chamarra. Era real. Podía sentir la textura áspera del denim, el frío de las cremalleras metálicas, incluso ese olor tenue a colonia que Oscar siempre usaba. Tomé la chamarra entre mis manos y la apreté contra mi pecho, sollozando tan fuerte que mi cuerpo entero se sacudía. ¿Qué me estaba pasando? Estaba perdiendo la cabeza. Tenía que estar perdiendo la cabeza. No había otra explicación lógica. Me quedé ahí, arrodillada en el piso del cuarto de mi hijo muerto, abrazando una chamarra que no debería existir, llorando hasta que ya no me quedaron lágrimas. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana cuando finalmente pude moverme otra vez. Me levanté con dificultad, sintiendo cada uno de mis 62 años en las rodillas adoloridas, y bajé las escaleras llevando la chamarra conmigo. La puse sobre el sofá de la sala y me preparé un café con manos que todavía temblaban. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba encontrar una explicación racional para todo esto. Tal vez había sacado la chamarra yo misma en algún momento y no lo recordaba. Tal vez estaba teniendo problemas de memoria peores de lo que pensaba. Tal vez necesitaba ver a un doctor. Pero entonces mi teléfono sonó otra vez. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina y ahora vibraba y sonaba con ese tono especial. Con manos temblorosas lo tomé y miré la pantalla. Otra vez. El nombre de Oscar. Otra llamada entrante a las 6:15 de la mañana. Esta vez no contesté inmediatamente. Me quedé mirando el teléfono, viendo cómo sonaba y sonaba, sintiendo que cada timbre era como un golpe en mi pecho. Finalmente, después de 8 timbres, contesté. Mamá, ¿por qué no me abriste la puerta anoche? Te estuve esperando afuera hasta que me congelé. Ahora estoy enfermo por tu culpa. Necesito que vengas a ayudarme. Estoy en problemas. Mamá. Necesito dinero. Necesito que me ayudes. La voz sonaba exactamente igual, pero había algo diferente esta vez. Un tono de reclamo, casi de enojo. Mi Oscar nunca me hablaba así. Incluso cuando estaba molesto, incluso cuando discutíamos, siempre me hablaba con respeto y cariño. Encontré mi voz, quebrada y temblorosa. Oscar, mi amor, estás muerto. Te enterré hace 3 años. Esto no puede estar pasando. Por favor, quien quiera que seas, déjame en paz. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego una risa. Una risa baja y fría que me heló hasta el alma. Mamá, estás confundida otra vez. Siempre te olvidas de las cosas. Por eso necesitas que alguien te cuide. Por eso necesitas ayuda. Voy a ir a la casa más tarde. Prepara algo de comer. Y la llamada se cortó. Me quedé ahí parada en la cocina, con el teléfono todavía pegado a la oreja, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Esa voz. Ese tono. La forma en que me había dicho que estaba confundida. De repente recordé algo. Recordé las últimas semanas antes del accidente de Oscar. Él había estado extraño, distante. Había venido a visitarme menos. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que estaba ocupado con el trabajo. Pero una vez, solo una vez, lo había escuchado hablando por teléfono en el jardín. Había escuchado su voz tensa, enojada, diciendo algo sobre dinero, sobre una deuda, sobre gente que lo estaba presionando. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no era nada, que solo eran problemas del trabajo. Nunca investigué más. Ahora esa conversación regresaba a mi mente como un fantasma. Pasé el resto del día en un estado de shock, moviéndome por la casa como un zombi. No podía comer. No podía pensar. Solo daba vueltas y vueltas, mirando la chamarra en el sofá, mirando mi teléfono esperando que sonara otra vez, preguntándome si debería llamar a alguien, contarle a alguien lo que estaba pasando. Pero ¿a quién podría llamar? No tenía amigos cercanos. La mayoría de la gente de mi edad que conocía había muerto o se había mudado a vivir con sus hijos. Mi única vecina cercana era Mariana, una mujer de 70 años que vivía 3 casas más abajo, pero apenas hablábamos más allá de saludos cordiales. No tenía más familia excepto algunos primos lejanos que no había visto en años. Estaba completamente sola en esto, como estaba sola en todo. Alrededor de las 3 de la tarde escuché el sonido de un carro estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana y sentí una mezcla extraña de alivio y aprehensión. Era Guillermo, el viudo de mi hija.
Su camioneta negra estaba estacionada en la entrada y él bajaba con una bolsa de lo que parecía ser comestibles. Guillermo había estado visitándome esporádicamente desde que Oscar murió, tal vez una vez cada 2 o 3 meses. Decía que quería asegurarse de que yo estuviera bien, que era lo menos que podía hacer por la madre de su difunta esposa. Siempre había sido amable, considerado, pero distante. Había algo en él que nunca me terminó de convencer, aunque nunca pude identificar exactamente qué era. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Francisca, qué bueno que estás en casa», dijo con esa sonrisa que siempre parecía no llegar completamente a sus ojos. «Te traje algunas cosas del supermercado. Pensé que tal vez necesitabas provisiones». Entró sin esperar invitación, como siempre hacía, y llevó las bolsas directamente a la cocina. Lo seguí, sintiéndome extrañamente incómoda en mi propia casa. Guillermo tenía 45 años, era alto, de complexión fuerte, y siempre vestía camisas perfectamente planchadas y pantalones de vestir como si viniera directo de una oficina. Trabajaba en algo relacionado con bienes raíces, aunque nunca había entendido exactamente qué hacía. Guillermo comenzó a guardar las cosas en mi refrigerador y alacena con movimientos eficientes, como si conociera perfectamente dónde iba cada cosa. «Te ves cansada, Francisca», me dijo sin voltear a verme. «¿Estás durmiendo bien? ¿Estás tomando tus medicamentos?». Su tono era casual, pero había algo calculador en sus preguntas. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo de repente todo el peso del día sin dormir. «He tenido algunas noches difíciles», admití, sin saber exactamente cuánto debería contarle. Guillermo cerró la puerta del refrigerador y se volteó hacia mí con esa expresión de preocupación que parecía ensayada. «Sabes, he estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las escaleras son peligrosas a tu edad. Y estás aquí completamente aislada. ¿Qué pasaría si te cayeras y nadie se enterara durante días? Deberías considerar vender este lugar y mudarte a algo más pequeño, más manejable. O tal vez a una residencia donde haya gente que pueda cuidarte». No era la primera vez que me hacía esta sugerencia. Durante los últimos meses, cada vez que venía, encontraba una forma de mencionar lo inapropiado que era para mí vivir sola en esta casa. Siempre lo planteaba como preocupación genuina, pero algo en la forma en que lo decía me incomodaba profundamente. «Esta es mi casa, Guillermo», le respondí con más firmeza de la que sentía. «Aquí crecieron mis hijos. Aquí está toda mi vida. No voy a irme». Él suspiró y se sentó frente a mí en la mesa. «Francisca, sé que es difícil, pero tienes que ser realista. No estás mejorando. De hecho, creo que estás empeorando. Tu memoria no es la misma. A veces dices cosas que no tienen sentido. Me preocupa que no estés bien». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Era cierto que a veces olvidaba cosas pequeñas, que a veces me confundía con las fechas o los nombres, pero no era nada grave. Era normal para alguien de mi edad. Pero la forma en que Guillermo lo decía, con esa mezcla de lástima y determinación, me hizo sentir pequeña e incompetente. «Estoy perfectamente bien», insistí, pero mi voz sonaba menos convincente ahora. Guillermo se inclinó hacia adelante, tomando una de mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías. «Francisca, te voy a contar algo porque me preocupo por ti. La semana pasada hablé con tu vecina, Mariana. Me dijo que te ha visto hablando sola en el jardín. Que a veces sales en la madrugada y te quedas parada afuera en bata, mirando la calle. Que has dejado la estufa prendida varias veces. Estoy preocupado de verdad». Sentí que mi cara se ponía caliente de vergüenza y confusión. Era verdad que a veces hablaba sola, pero solo porque me sentía muy sola en esta casa enorme. Y sí, tal vez 1 o 2 veces había olvidado apagar la estufa, pero nada peligroso. Pero lo de salir en la madrugada, eso había sido solo anoche, después de la llamada. ¿Cómo podía Mariana haberle contado eso a Guillermo si acababa de pasar? A menos que hubiera pasado antes y yo no lo recordara. El pensamiento me aterrorizó. Tal vez Guillermo tenía razón. Tal vez estaba peor de lo que pensaba. De repente recordé la chamarra sobre el sofá en la sala. Guillermo no la había visto todavía porque había ido directo a la cocina. No sabía por qué, pero algo me decía que no debía mencionarla, que no debía hablarle de las llamadas telefónicas ni de los pasos en el piso de arriba.
Algo en mi instinto me advertía que mantuviera esos detalles para mí misma. Guillermo, aprecio tu preocupación, de verdad, pero estoy bien. Solo necesito descansar mejor. Tal vez debas irte ahora, estoy muy cansada. Él me miró fijamente por un momento largo, y en sus ojos vi algo que no pude identificar. Decepción tal vez. O frustración. Está bien, Francisca. Pero piensa en lo que te dije. Esta casa vale mucho dinero, probablemente unos $300,000 o más en el mercado actual. Podrías venderla, mudarte a un departamento pequeño y cómodo, y todavía te sobraría dinero para vivir tranquila el resto de tu vida. Incluso podrías dejarle algo a la familia que te queda. La familia que me queda. La frase se quedó flotando en el aire. ¿Qué familia me quedaba? Guillermo técnicamente ya no era mi familia. Había estado casado con mi hija, pero ella llevaba muerta 5 años. No teníamos ningún lazo de sangre. ¿Por qué estaba tan interesado en lo que yo hacía con mi casa y mi dinero? Gracias por las compras, Guillermo. Te lo agradezco. Pero de verdad necesito descansar. Él se levantó lentamente, alisándose la camisa. Claro. Pero Francisca, una cosa más. Necesito que me firmes unos papeles. Son solo documentos de rutina, cosas del seguro de vida de tu hija que todavía tenemos pendientes. Los traje conmigo, están en la camioneta. ¿Te importa si los traigo para que los firmes rápido? Algo en mi estómago se apretó. ¿Qué papeles del seguro podía necesitar mi firma 5 años después de la muerte de mi hija? Pero estaba tan cansada, tan confundida, tan desesperada porque se fuera que solo asentí. Guillermo salió a su camioneta y regresó con una carpeta de piel. La puso sobre la mesa de la cocina y sacó varios documentos. Mira, son solo formalidades. Aquí, aquí y aquí, dijo señalando líneas punteadas en diferentes páginas. Traté de leer los documentos, pero las letras pequeñas se veían borrosas sin mis lentes, que había dejado arriba en mi habitación. Guillermo parecía impaciente, golpeando suavemente con los dedos sobre la mesa. Es lo mismo que firmaste antes, Francisca. Solo actualizaciones. Nada importante. Pero yo nunca había firmado nada antes relacionado con el seguro de mi hija. Eso había sido todo entre Guillermo y la compañía de seguros. ¿Por qué necesitarían mi firma ahora? Guillermo, creo que mejor lo reviso con calma. Déjame los papeles y te los devuelvo firmados la próxima vez que vengas. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara amable se deslizó por un segundo y vi algo frío y duro en su mirada. Francisca, de verdad necesito que los firmes ahora. Tengo que entregarlos mañana. Es importante. No quieres tener problemas legales, ¿verdad? Me puso una pluma en la mano con firmeza. Algo en su tono, en su insistencia, hizo que todos mis instintos se pusieran en alerta. No, Guillermo. No voy a firmar nada que no haya leído completamente. Por favor, vete. El silencio que siguió fue tenso y pesado. Guillermo me miró con una expresión que me asustó. Ya no había ni rastro de la amabilidad fingida. Sus ojos estaban fríos como piedras. ¿Sabes qué, Francisca? Creo que tienes razón. Creo que estás más confundida de lo que pensaba. Creo que de verdad necesitas ayuda profesional. Voy a tener que hablar con algunas personas sobre tu situación. No puedes seguir viviendo sola así, es peligroso para ti y podría ser peligroso para otros. Recogió sus papeles bruscamente y los metió en la carpeta. Me quedé sentada, temblando, sin poder creer el cambio tan drástico en su comportamiento. Cuando llegó a la puerta de entrada, se volteó una última vez. Piensa bien las cosas, Francisca. Piensa en lo que es mejor para ti. Y toma tus medicamentos. Creo que los necesitas más de lo que crees. La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé sentada en la cocina, sintiendo que algo muy malo acababa de pasar, pero sin poder identificar exactamente qué. Me levanté con piernas temblorosas y fui a la sala. La chamarra de Oscar seguía ahí sobre el sofá. La tomé y la examiné más cuidadosamente ahora, con más luz. Busqué en los bolsillos y encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Un recibo viejo, doblado varias veces. Lo desdoblé cuidadosamente. Era de una casa de empeño del centro de la ciudad,
fechado 2 semanas antes del accidente de Oscar. Mi hijo había empeñado su reloj, el reloj de oro que le había regalado su padre antes de morir, por $2,500. ¿Por qué Oscar había necesitado ese dinero tan desesperadamente? Me quedé mirando ese recibo durante lo que pareció una eternidad, tratando de procesar lo que significaba. Oscar nunca me había dicho nada sobre problemas de dinero. Siempre había sido responsable, trabajador, cuidadoso con sus finanzas. El reloj de su padre era su posesión más preciada. Jamás lo hubiera empeñado a menos que estuviera desesperado. $2,500 era mucho dinero, pero no tanto como para justificar desprenderse de algo tan valioso sentimentalmente. ¿Qué había pasado en las últimas semanas de su vida que yo no sabía? ¿Qué secretos había guardado mi hijo de mí? Y más importante aún, ¿cómo había llegado esta chamarra a mi casa, con este recibo todavía en el bolsillo, si se suponía que había sido enterrada con él hace 3 años? Revisé el otro bolsillo de la chamarra y encontré algo más. Una tarjeta de presentación, vieja y arrugada, con el nombre de Guillermo impreso en letras elegantes. Guillermo Sánchez, asesor en inversiones inmobiliarias. Abajo había un número de teléfono y una dirección de oficina. ¿Por qué Oscar tendría la tarjeta de Guillermo en su chamarra? Guillermo se había casado con mi hija 7 años antes de la muerte de Oscar. Se conocían, por supuesto, eran cuñados, pero nunca me habían mencionado que tuvieran algún tipo de relación de negocios. Un pensamiento horrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué tal si Oscar había acudido a Guillermo por ayuda? ¿Qué tal si había pedido dinero prestado? ¿Qué tal si estaba metido en algo peligroso y Guillermo lo sabía? Subí las escaleras otra vez, esta vez con un propósito diferente. Ya no tenía miedo de los sonidos de la casa o de las puertas que se abrían solas. Ahora tenía algo más urgente que el miedo, tenía preguntas que necesitaban respuestas. Fui directo al cuarto de Oscar y comencé a buscar entre sus cosas. Había cajas en el closet que nunca había tenido el valor de abrir después de su muerte. Cajas llenas de papeles, recibos, documentos de su vida. Saqué la primera caja y comencé a revisar su contenido sobre la cama. Estados de cuenta bancarios, facturas viejas, cartas, fotografías. Busqué algo, cualquier cosa que me diera una pista sobre qué había estado pasando en su vida. Encontré estados de cuenta de los últimos 6 meses antes de su muerte. Los revisé página por página y lo que vi me perturbó profundamente. Retiros grandes y frecuentes. $500 aquí, 800 allá, 1,200 más adelante. En total, en esos 6 meses, Oscar había retirado más de $15,000 de sus ahorros. ¿Para qué había necesitado todo ese dinero? Y luego vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una transferencia electrónica por $5,000 a una cuenta a nombre de Guillermo Sánchez, fechada un mes antes del accidente. La descripción decía simplemente, pago inicial proyecto inversión. Mis manos comenzaron a temblar otra vez. Oscar le había dado dinero a Guillermo. Mucho dinero. Y nunca me lo había mencionado. Seguí buscando en las cajas con una urgencia frenética ahora. Tenía que haber más información. Tenía que entender qué había pasado. En la tercera caja encontré una carpeta con documentos que me dejaron sin aliento. Eran contratos, acuerdos de inversión, todos firmados por Oscar y Guillermo. Según los documentos, Guillermo había convencido a Oscar de invertir en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Le había prometido retornos del 30% en 6 meses. Oscar había invertido inicialmente $5,000, luego otros 10,000 más. Todo su dinero, todos sus ahorros. Y según las fechas de los documentos, el plazo para recibir los retornos había vencido 2 semanas antes de su muerte. Había una serie de correos electrónicos impresos en la carpeta. Los leí uno por uno, sintiendo como la imagen completa comenzaba a formarse. Oscar había estado presionando a Guillermo por el dinero. Los correos empezaban educados, simplemente preguntando sobre el estatus de la inversión. Luego se volvían más urgentes. Luego desesperados. En el último correo, fechado 3 días antes del accidente, Oscar escribía, Guillermo, necesito ese dinero ahora. Me dijiste que era seguro. Me dijiste que triplicaría mi inversión. He perdido todo lo que tenía. Tengo deudas que no puedo pagar. Si no me devuelves mi dinero esta semana, voy a tener que tomar medidas legales.
No quiero problemas familiares, pero no me estás dejando opción. No había respuesta de Guillermo en los correos impresos. 3 días después de ese último correo, Óscar había muerto en un accidente automovilístico en la carretera. Su carro se había salido del camino en una curva peligrosa durante la noche. La policía había dicho que probablemente se había quedado dormido al volante. No había otras señales de nada sospechoso. Solo un accidente trágico. Pero ahora, con esta información, todo se veía diferente. ¿Qué tal si no había sido un accidente? ¿Qué tal si Guillermo había hecho algo? ¿Qué tal si? No, me detuve a mí misma. No podía pensar así. No podía comenzar a crear teorías de conspiración sin pruebas. Pero las preguntas seguían viniendo, imparables. ¿Por qué Guillermo nunca me había mencionado esta inversión? ¿Por qué nunca me había dicho que Óscar le había dado todo su dinero? Y más importante, ¿por qué ahora estaba tan interesado en que yo vendiera mi casa, en que firmara documentos, en declararme incompetente? Mi casa valía $300,000. Él mismo lo había dicho. ¿Qué pasaría si me declaraban incompetente? ¿Quién controlaría mi dinero? ¿Quién heredaría todo cuando yo muriera? De repente todo comenzó a encajar de una forma horrible. Mi hija, la esposa de Guillermo, había muerto en complicaciones de parto hace 5 años. Pero yo recordaba que en ese entonces había habido algo extraño con su muerte también. Los doctores habían dicho que era una complicación inesperada, pero mi hija había estado perfectamente sana durante todo el embarazo. Había sido joven, fuerte. Su muerte había sido una sorpresa terrible para todos. Y el bebé también había muerto. Guillermo había heredado todo lo que ella tenía, incluyendo el dinero de un seguro de vida considerable. Luego, 2 años después, Óscar muere en un accidente después de haberle confiado todo su dinero a Guillermo. Y ahora Guillermo aparecía cada vez más frecuentemente en mi vida, presionándome para vender mi casa, para firmar papeles, para dejarme declarar incompetente. Me senté en el piso del cuarto de Óscar, rodeada de documentos y recuerdos, sintiendo que finalmente comenzaba a ver la verdad. Guillermo no era el yerno preocupado que pretendía ser. Era un depredador. Había manipulado a mi hija de alguna forma, se había quedado con su dinero. Había convencido a Óscar de darle sus ahorros y cuando Óscar pidió cuentas, algo había pasado. Y ahora me tenía a mí en la mira. La última pieza. La viuda vulnerable y sola con una casa valiosa y ninguna familia que la protegiera. Pero eso no explicaba las llamadas telefónicas. No explicaba la voz de Óscar en el teléfono. No explicaba cómo esta chamarra había aparecido en mi casa. Como si el universo estuviera respondiendo a mis pensamientos. Mi teléfono sonó otra vez. Lo había dejado abajo en la cocina, pero podía escuchar el tono distintivo que resonaba por toda la casa. Bajé las escaleras corriendo tan rápido como mis piernas me permitieron. Llegué a la cocina justo cuando el teléfono dejaba de sonar. Revisé la pantalla. Llamada perdida de Óscar. Pero esta vez había algo diferente. Había dejado un mensaje de voz. En 3 años de estar muerto, el número de Óscar nunca había dejado mensajes. Con manos temblorosas puse el teléfono en altavoz y reproduje el mensaje. La voz que salió del teléfono hizo que se me erizara cada pelo del cuerpo. No era exactamente la voz de Óscar esta vez. Era parecida, pero distorsionada, como si estuviera siendo alterada electrónicamente. Francisca, decía la voz, usando mi nombre en lugar de mamá. Sé que has estado hurgando en cosas que no te corresponden. Sé que encontraste los documentos. Esto no es bueno para ti. Estás confundida, estás enferma. Necesitas ayuda. Necesitas dejar de inventar historias. Guillermo solo quiere ayudarte. Firma los papeles. Vende la casa. Acepta la ayuda antes de que sea demasiado tarde. Antes de que te pase algo malo. Antes de que termines como Óscar. El mensaje terminó con un clic seco y me quedé ahí parada en mi cocina, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Antes de que termines como Óscar. Esas palabras eran una amenaza apenas velada. Y la voz, esa voz distorsionada que ya no pretendía siquiera sonar exactamente como mi hijo, confirmaba lo que mi instinto me había estado gritando. Alguien estaba tratando de asustarme, de manipularme, de hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Y ese alguien tenía que ser Guillermo. Él era el único que se beneficiaría de que yo firmara esos papeles, de que vendiera mi casa,
de que me declararan incompetente. Pero ¿cómo estaba haciendo esto? ¿Cómo había conseguido hacer que las llamadas aparecieran como si vinieran del teléfono de Oscar? ¿Cómo había puesto la chamarra en el cuarto de mi hijo? ¿Cómo había orquestado todo esto? Necesitaba ayuda. Necesitaba hablar con alguien. ¿Pero con quién? No tenía familia cercana. No tenía amigos íntimos. La policía pensaría que estaba loca si les contaba sobre llamadas telefónicas de mi hijo muerto. Pero entonces recordé algo. Iván. Mi sobrino Iván, el hijo de mi hermana menor que había muerto de cáncer hace 10 años. Iván y yo no habíamos sido muy cercanos. Él se había mudado a otra ciudad después de la muerte de su madre y solo nos hablábamos ocasionalmente en Navidad o cumpleaños. Pero él era abogado. Trabajaba en algún bufete corporativo. Tal vez él podría ayudarme a entender los documentos que Guillermo quería que firmara. Tal vez él sabría qué hacer. Busqué su número en mi teléfono con dedos temblorosos y marqué antes de perder el valor. Sonó 4 veces antes de que contestara. Tía Francisca, qué sorpresa, dijo Iván con esa voz profesional y distante que siempre usaba conmigo. ¿Está todo bien? No, Iván, no está todo bien, respondí, y para mi horror comencé a llorar. Necesito tu ayuda. Necesito que vengas. Creo que estoy en peligro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz cambió, se volvió más suave, más preocupada. Tía, ¿qué pasó? ¿Estás herida? Necesito que llame una ambulancia. No, no estoy herida físicamente. Es Guillermo. Creo que está tratando de robarme. Creo que hizo algo terrible a Oscar. Necesito que revises unos documentos. Por favor, Iván. Eres el único que puede ayudarme. Iván dudó por un momento y pude escuchar voces de fondo, como si estuviera en su oficina. Tía, estoy en medio de algo importante ahora mismo. Puedo ir a verte este fin de semana. Son solo 3 días más. ¿Puedes esperarme hasta entonces? No, no puedo esperar. Guillermo estuvo aquí hoy. Está presionándome para que firme papeles. Dice que voy a tener problemas legales si no los firmo. Dice que me van a declarar incompetente. Iván, por favor. Soy tu tía. Soy la única familia que te queda. Mi voz se quebró en la última frase y escuché que Iván suspiraba. Está bien, está bien. Dame tu dirección otra vez. Voy para allá ahora. Pero tía, necesito que te calmes. Necesito que no hagas nada hasta que yo llegue. No firmes nada. No hables con Guillermo. Solo espérame. Voy a salir en 30 minutos. Colgué el teléfono sintiendo un pequeño rayo de esperanza por primera vez en días. Iván vendría. Él sabría qué hacer. Él era joven, inteligente, educado. No dejaría que Guillermo me manipulara. Subí otra vez al cuarto de Oscar y recogí todos los documentos que había encontrado. Los puse en una pila ordenada sobre la cama para mostrárselos a Iván cuando llegara. Mientras organizaba los papeles, encontré algo más escondido en el fondo de una de las cajas. Era un teléfono celular viejo, un modelo antiguo que no había visto en años. Lo encendí sin muchas esperanzas de que tuviera batería, pero para mi sorpresa se encendió mostrando que tenía 10% de carga. Era un teléfono que no reconocí. No era el teléfono que Oscar usaba normalmente. Tal vez era un teléfono de trabajo viejo o algo así. Revisé el registro de llamadas. Estaba casi todo borrado excepto por un número que aparecía repetidamente en las últimas semanas antes de su muerte. Un número sin nombre guardado. Marqué ese número desde mi propio teléfono, sin saber qué esperar. Sonó 2 veces y luego la voz que contestó me dejó helada. Francisca, me preguntaba cuánto te tardarías en encontrar ese teléfono. Era Guillermo. Era su voz, clara y fría, sin ninguna pretensión de amabilidad ahora. Colgué inmediatamente, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Guillermo había estado en contacto constante con Oscar antes de su muerte. Ese teléfono probablemente era uno que Guillermo le había dado para comunicarse sin dejar rastro en su teléfono principal. Y Guillermo sabía que yo lo encontraría eventualmente. Lo había dejado ahí a propósito. Estaba jugando conmigo. Mi teléfono sonó inmediatamente después de colgar. Era Guillermo llamando desde su número real ahora. No contesté. Llamó otra vez. Y otra vez.
Dejó un mensaje. Francisca, necesitamos hablar. Sé que estás asustada. Sé que estás confundida. Pero necesitas confiar en mí. Soy la única familia que te queda. Soy el único que se preocupa por ti. No hagas nada estúpido. No llames a nadie. No le cuentes a nadie tus fantasías locas sobre llamadas telefónicas de fantasmas. Van a pensar que estás demente. Van a encerrarte en un hospital psiquiátrico. ¿Es eso lo que quieres? Dejé el teléfono sobre la cama y me alejé de él como si fuera una serpiente venenosa. Bajé las escaleras sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Salí al jardín del frente y me senté en el pequeño banco de madera que mi esposo había construido años atrás. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de naranjas y rosas. La calle estaba tranquila. Algunas casas tenían las luces encendidas. Todo se veía tan normal, tan pacífico. ¿Cómo era posible que mi vida se estuviera desmoronando así mientras el mundo seguía girando normalmente a mi alrededor? Estaba sentada ahí, perdida en mis pensamientos, cuando escuché una voz que me sobresaltó. Francisca, ¿estás bien? Me volteé bruscamente y vi a Mariana, mi vecina de 3 casas más abajo, caminando hacia mí con expresión preocupada. Mariana era una mujer delgada y encorvada de 70 años, con el cabello completamente blanco y ojos azules muy claros. Usaba un bastón para caminar y se movía lentamente, pero con determinación. Nunca habíamos sido muy amigas, solo vecinas cordiales que se saludaban de lejos, pero en ese momento me alegró tanto ver un rostro amable que sentí ganas de abrazarla. «Hola Mariana, estoy bien, solo tomando aire», respondí tratando de sonar normal. Ella se sentó a mi lado en el banco sin pedir permiso, jadeando un poco por el esfuerzo de caminar. «No te ves bien, Francisca. Te he visto últimamente y estás muy delgada, muy pálida. Y ese hombre que viene a visitarte, ese Guillermo, no me gusta nada. Viene demasiado seguido. Y siempre tiene esa expresión, como si estuviera calculando algo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Pensé que Mariana ni siquiera notaba quién venía o iba de mi casa. Tú hablaste con Guillermo sobre mí», pregunté recordando lo que él me había dicho más temprano. Mariana me miró confundida. «Hablar con él. Jamás. Ese hombre me da mala espina. ¿Por qué iba a hablar con él? Pero él dijo que tú le habías contado cosas sobre mí. Que me habías visto hablando sola, saliendo en las madrugadas». Mariana negó con la cabeza enfáticamente. «Yo nunca he hablado con ese hombre en mi vida. No sé de qué estás hablando, Francisca. Pero ahora que lo mencionas, sí te he visto salir de noche un par de veces. Pensé que tenías insomnio o algo así. No me pareció nada raro. Todos tenemos noches difíciles a nuestra edad». Entonces Guillermo había mentido sobre eso también. Había inventado que Mariana le había contado cosas para hacerme dudar de mi propia cordura. «Mariana, necesito preguntarte algo importante. ¿Has visto a Guillermo entrar a mi casa cuando yo no estoy?» Ella pensó por un momento, frunciendo el ceño. «Bueno, ahora que lo mencionas, sí. La semana pasada lo vi entrando a tu casa con llaves propias, como a las 10 de la mañana. Pensé que tal vez tú le habías dado llaves porque te ayudaba con algo. Salió como media hora después cargando una caja. Sentí que mi estómago se revolvía. Guillermo tenía llaves de mi casa y yo no se las había dado. Eso significaba que podía entrar cuando quisiera. Podía poner cosas, mover cosas, hacer lo que quisiera. La chamarra de Oscar en el cuarto. Los ruidos en la noche. Todo tenía sentido ahora. «Mariana», susurré sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer otra vez. «Creo que estoy en peligro. Creo que Guillermo está tratando de robarme. Tal vez de hacerme daño». Ella tomó mi mano entre las suyas, que estaban arrugadas y manchadas por la edad, pero eran cálidas y firmes. Mariana apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Entonces tenemos que llamar a la policía ahora mismo», dijo con determinación. «No, no podemos», respondí sintiendo la desesperación apoderándose de mí. «¿Qué les voy a decir? Que recibo llamadas de mi hijo muerto. Que encuentro ropa que debería estar enterrada. Que mi yerno quiere que firme papeles. Van a pensar que estoy loca, Mariana. Van a pensar exactamente lo que Guillermo quiere que piensen.
Ella me miró fijamente con esos ojos azules claros que de repente parecían mucho más agudos de lo que había pensado. Francisca, escúchame bien. Yo he vivido 70 años en este mundo y he visto de todo. He visto a hombres manipuladores, he visto a familias robándose entre sí, he visto maldad disfrazada de preocupación. Y ese Guillermo tiene todas las señales. Pero necesitas pruebas concretas. Necesitas algo que la policía no pueda ignorar. Tengo documentos, le dije. Encontré contratos, transferencias de dinero. Óscar le dio miles de dólares a Guillermo en una inversión que nunca le devolvió. Y luego Óscar murió. Mariana asintió lentamente. Eso es un comienzo. ¿Qué más tienes? Le conté sobre el teléfono que había encontrado, sobre cómo Guillermo había contestado cuando marqué el número, sobre los mensajes de voz amenazantes, sobre cómo Guillermo insistía en que firmara papeles sin dejarme leerlos, sobre cómo había mentido diciendo que ella le había contado cosas sobre mí. Con cada detalle que compartía, veía cómo la expresión de Mariana se volvía más seria, más preocupada. Francisca, ese hombre no solo quiere robarte. Creo que es peligroso de verdad. Si hizo algo a tu hijo, si hizo algo a tu hija, no va a detenerse contigo. Sus palabras confirmaban mis peores miedos. Mi hija. Mariana tenía razón. Tenía que investigar más sobre la muerte de mi hija también. Había aceptado la explicación de los doctores en ese entonces porque estaba destrozada por el dolor, porque no podía imaginar que alguien pudiera hacerle daño a propósito a una mujer embarazada. Pero ¿qué tal si? Mariana, tú vivías aquí cuando mi hija murió. ¿Recordás algo extraño de esa época? Algo sobre Guillermo. Ella pensó por un largo momento, mirando hacia la calle mientras el cielo se oscurecía cada vez más. Sabes, ahora que lo mencionas, sí hubo algo. Unos días antes de que tu hija fuera al hospital, la vi discutiendo con Guillermo en el jardín de tu casa. Ella estaba muy alterada, llorando. Él trataba de calmarla, pero se veía enojado. No escuché lo que decían, pero recuerdo que pensé que era extraño verlos pelear así cuando ella estaba tan embarazada. Debía estar de 8 meses ya. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué habrían estado peleando? Mi hija nunca me mencionó ningún problema con Guillermo. Siempre me decía que todo estaba bien, que estaban emocionados por el bebé, que eran felices. Pero tal vez me había estado mintiendo para protegerme. Tal vez había descubierto algo sobre Guillermo y él. No podía terminar ese pensamiento. Era demasiado horrible. Mariana se levantó lentamente del banco, apoyándose en su bastón. Francisca, no te quedes sola esta noche. Ven a mi casa. Tengo un cuarto de huéspedes. Puedes quedarte ahí hasta que llegue tu sobrino mañana. No es seguro que estés aquí si Guillermo tiene llaves. Tenía razón, pero la idea de abandonar mi casa, de dejar todos esos documentos, me aterrorizaba. ¿Qué tal si Guillermo entraba mientras yo no estaba y se llevaba todo? ¿Qué tal si destruía las pruebas? No puedo, Mariana. Tengo que quedarme. Tengo que proteger esas pruebas. Mi sobrino viene en camino, debería llegar en un par de horas. Voy a estar bien hasta entonces. Ella me miró con expresión escéptica, pero finalmente asintió. Está bien, pero deja tu puerta sin seguro. Si escuchas algo, lo que sea, gritas y yo llamo a la policía inmediatamente. ¿Entiendes? Le prometí que lo haría y ella se alejó lentamente por la calle, volteando cada pocos pasos para asegurarse de que yo entrara a la casa. Cerré la puerta detrás de mí y puse todos los seguros. Revisé todas las ventanas de la planta baja para asegurarme de que estuvieran cerradas. Subí las escaleras y recogí todos los documentos del cuarto de Óscar, los puse en una bolsa de lona junto con el teléfono viejo y los bajé a la sala. Si Guillermo entraba, tendría que pasar sobre mí para llevarse esas pruebas. Me senté en el sofá, abrazando la bolsa contra mi pecho, esperando que Iván llegara. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Cada ruido de la casa me hacía saltar. El viento contra las ventanas sonaba como pasos. El crujido de las maderas viejas sonaba como alguien subiendo las escaleras. Traté de calmarme recordándome que Guillermo no vendría esta noche. No tendría razón para venir. No sabía que yo había encontrado los documentos. No sabía que había llamado a Iván. Pero entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara.
El sonido inconfundible de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Me levanté del sofá tan rápido que me mareé. Miré hacia la puerta y la vi moverse lentamente. Alguien estaba entrando a mi casa. Busqué mi teléfono frenéticamente para llamar a la policía, pero lo había dejado arriba en mi cuarto. La puerta se abrió y ahí estaba Guillermo, parado en el umbral con una expresión en su rostro que nunca le había visto antes. Ya no había ni rastro de la máscara amable. Sus ojos eran fríos y calculadores. En su mano derecha llevaba algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un set de llaves que reconocí inmediatamente. Eran las llaves de mi casa, pero también había otras. Llaves del carro de Oscar. Llaves de la casa donde había vivido mi hija. Las había tenido todo este tiempo. Francisca, dijo con voz calmada pero con un tono de amenaza apenas contenida. Necesitamos hablar. Sé que llamaste a Iván. Sé que le contaste mentiras sobre mí. Eso no fue inteligente. Como sabías que llamé a Iván, susurré retrocediendo hacia la sala. Él sonrió y sacó un teléfono de su bolsillo. Tu teléfono está vinculado a una aplicación en mi celular. He estado monitoreando todas tus llamadas, todos tus mensajes durante meses. ¿Cómo crees que he sabido exactamente cuándo venir, qué decir, cómo presionarte? He estado planeando esto por mucho tiempo, Francisca. Mucho tiempo. Sentí que las piernas me temblaban. Dame ese teléfono. Dame esas llaves. Sal de mi casa ahora mismo o voy a gritar. Guillermo cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente. Grita todo lo que quieras. Mariana es sorda del oído derecho y usa audífonos que se quita en la noche. Nadie va a escucharte. Y en cuanto a Iván, no va a llegar. Tomó otro camino. Se acercó más y yo seguí retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra la pared. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a Iván? Nada, todavía. Solo le envié un mensaje desde tu teléfono diciéndole que ya no necesitaba su ayuda, que habías exagerado, que estabas confundida. Iván es un hombre ocupado, Francisca. Se sintió aliviado de no tener que hacer el viaje. Probablemente ya está de regreso en su oficina. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Mi última esperanza se había esfumado. Estaba sola con este hombre que había estado manipulándome, aterrorizándome, y que probablemente había matado a mis hijos. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué hiciste todo esto? Mi hija te amaba. Oscar confiaba en ti. ¿Por qué? Él se detuvo a unos metros de mí y se rió. Una risa fría y vacía. Tu hija era una tonta sentimental que descubrió que yo había estado desviando dinero de su cuenta. Iba a divorciarse de mí. Iba a dejarme sin nada. No podía permitirlo. En cuanto a Oscar, ese idiota invirtió todo su dinero en un proyecto que nunca existió. Cuando empezó a presionarme, cuando amenazó con ir a la policía, tuve que actuar. Fue más fuck de lo que pensé. Un pequeño ajuste en los frenos de su carro. Una llamada anónima para asegurarme de que tomara esa carretera específica esa noche. Tan simple. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. Había matado a mis 2 hijos. Este monstruo había matado a mis bebés y ahora estaba ahí, confesándolo como si estuviera hablando del clima. Y yo, continuó Guillermo acercándose más, soy el único heredero que te queda. Cuando firmes esos papeles que preparé, cuando te declaren incompetente, voy a tener control sobre todo tu dinero, sobre esta casa. Y cuando finalmente tengas un accidente, un trágico accidente como caerte por las escaleras o tomar demasiados medicamentos por error, todo va a ser mío. $300,000 por esta casa. Más otros 100,000 que tienes en ahorros. Casi $500,000. Por eso vale la pena todo esto. Me quedé ahí sentada en el piso, mirando a este hombre que había destruido mi familia por dinero, sintiendo una mezcla de terror y rabia que nunca había experimentado antes en mi vida. Pero detrás del miedo, algo más comenzaba a crecer. Una determinación feroz. Una negativa absoluta a ser su próxima víctima. No voy a firmar nada, dije con voz temblorosa pero firme. Y no voy a tener ningún accidente conveniente. La gente va a saber la verdad. Guillermo se rió otra vez, esa risa horrible que me hacía sentir náuseas. Francisca, ya nadie te cree. Pasé meses construyendo la narrativa de que estás perdiendo la cabeza. Las llamadas telefónicas de Oscar, los objetos que aparecen y desaparecen,
Todo eso fue para hacerte parecer demente. Y funcionó. Hasta Iván pensó que estabas exagerando cuando lo llamaste. Pero tengo pruebas, dije aferrándome a la bolsa con los documentos. Tengo los contratos, las transferencias de dinero, todo. Él miró la bolsa y su expresión se endureció. Esas pruebas van a desaparecer esta noche, junto con cualquier evidencia de que alguna vez existieron. Y mañana, cuando te encuentren en la mañana después de haber tenido un episodio psicótico, después de haberte caído por las escaleras en la confusión, nadie va a cuestionar nada. La pobre Francisca, dirán. Finalmente su mente la traicionó completamente. ¡Qué tragedia! Se acercó más y extendió la mano hacia la bolsa. Dámela ahora y tal vez haga esto rápido. No tienes que sufrir. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda la vulnerabilidad, todo el miedo, toda la actuación de anciana frágil y confundida que Guillermo esperaba de mí se evaporó. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Un grito largo y penetrante que salió desde lo más profundo de mi ser. Guillermo se sobresaltó y dio un paso atrás. Te dije que nadie te va a escuchar, dijo, pero había algo de incertidumbre en su voz ahora. Seguí gritando, sabiendo que probablemente tenía razón, sabiendo que Mariana probablemente no podía escucharme, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa menos rendirme. Guillermo se lanzó hacia mí y traté de esquivarlo, pero era más rápido y más fuerte. Me agarró del brazo con fuerza brutal y me jaló hacia arriba. Dame esos documentos ahora, gruñó en mi cara. Luché contra él con toda la fuerza que tenía, pateando, arañando, tratando de liberarme. La bolsa cayó al piso y los documentos se esparcieron por toda la sala. Guillermo me empujó y caí pesadamente contra la mesa de centro, sintiendo un dolor agudo en las costillas. Él se agachó para recoger los papeles y yo me arrastré hacia el otro lado de la sala, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis manos encontraron el atizador de la chimenea que no había usado en años. Era pesado y de hierro. Lo agarré con ambas manos justo cuando Guillermo se volteaba hacia mí con los documentos en las manos. Sus ojos se ensancharon al ver el atizador. Francisca, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo con voz tensa. Entonces escuché el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Sirenas. Sirenas de policía acercándose rápidamente por la calle. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las paredes de mi sala a través de las ventanas. Guillermo se congeló, mirando hacia la ventana con expresión de pánico. Imposible, murmuró. Imposible. ¿Cómo? La puerta principal se abrió de golpe y Mariana entró, moviéndose más rápido de lo que la había visto moverse nunca, seguida por 2 oficiales de policía con las armas desenfundadas. Guillermo Sánchez, dijo uno de los oficiales. Ponga las manos donde pueda verlas. Ahora. Guillermo me miró con una expresión de odio puro. Esto no ha terminado, siseó. Luego, lentamente, levantó las manos. Los oficiales lo rodearon rápidamente, lo esposaron y comenzaron a leerle sus derechos. Mariana corrió hacia mí lo más rápido que sus piernas le permitieron y me ayudó a sentarme en el sofá. ¿Estás bien, Francisca? ¿Te lastimó? Negué con la cabeza, todavía en shock. ¿Cómo? ¿Cómo llamaste a la policía? Pensé que no podías escucharme. Ella sonrió con ternura. No podía escucharte, pero tengo cámaras de seguridad instaladas en mi casa desde que me robaron el año pasado. Una de las cámaras tiene vista de tu entrada. Vi cuando Guillermo entró a tu casa y supe que algo malo iba a pasar. Llamé a la policía inmediatamente. Les dije que había un intruso en la casa de mi vecina y que temía por su vida. Uno de los oficiales se acercó a nosotras. Señora Godínez, está herida. Necesita atención médica. Negué con la cabeza. Estoy bien. Solo algunos moretones. Pero necesitan escuchar lo que tengo que decirles. Ese hombre mató a mis 2 hijos. Tengo pruebas. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Señora, esas son acusaciones muy serias. Necesitamos que venga a la estación y haga una declaración formal. Pero primero, realmente debería ser revisada por un paramédico. Señalé los documentos esparcidos por el piso. Esos papeles lo prueban todo. Contratos fraudulentos, transferencias de dinero, todo. Y su teléfono, tiene una aplicación que monitoreaba todas mis llamadas.
Revísenlo. Van a encontrar todo ahí. El oficial que había esposado a Guillermo sacó el teléfono del bolsillo del detenido. Voy a necesitar la contraseña de este teléfono, señor. Guillermo no respondió, mirando fijamente al frente con expresión de piedra. El oficial se encogió de hombros. Vamos a obtener una orden de todas formas. Y si hay evidencia de lo que la señora dice, va a enfrentar cargos muy serios. Señor Sánchez, tiene derecho a permanecer en silencio. Guillermo finalmente habló, su voz llena de veneno. Ella está loca. Completamente demente. He estado tratando de ayudarla durante meses y así es como me lo agradece. Con acusaciones absurdas. Pregúntenle sobre las llamadas telefónicas que recibe de su hijo muerto. Pregúntenle sobre las voces que escucha. Está mentalmente inestable y necesita ayuda profesional. Señor Sánchez, dijo el oficial con tono firme. Ya dije suficiente. Tiene derecho a un abogado. Sugiero que lo use. Sacaron a Guillermo de mi casa mientras él seguía protestando, mientras seguía gritando que yo estaba loca, que él era la víctima. Vi cómo lo metían en la patrulla y finalmente, comencé a sentir que podía respirar otra vez. Mariana se sentó a mi lado y tomó mi mano. Lo lograste, Francisca. Está arrestado. Ya no puede hacerte daño. Pero aún no había terminado. Necesitaba asegurarme de que la verdad completa saliera a la luz. Oficial, dije al policía que se había quedado para tomar mi declaración preliminar. Necesito contarle todo desde el principio. Sobre mi hija que murió hace 5 años en circunstancias sospechosas. Sobre mi hijo que murió en un accidente de auto después de amenazar con demandar a ese hombre. Sobre meses de manipulación y acoso diseñados para hacerme parecer incompetente. El oficial sacó una libreta y un bolígrafo. Señora Godínez, voy a tomar notas básicas ahora, pero realmente necesito que venga a la estación mañana para hacer una declaración completa y formal. Esto va a requerir una investigación extensa, especialmente si está alegando homicidio. Vamos a necesitar examinar los casos de muerte de su hija y su hijo. Vamos a necesitar todos los documentos que tenga. Va a ser un proceso largo. Entiendo, respondí sintiendo una determinación férrea apoderándose de mí. Haré lo que sea necesario. Ese hombre me quitó a mis 2 hijos. No voy a descansar hasta que pague por lo que hizo. Pasé las siguientes 2 horas contándole al oficial todo lo que había descubierto. Le mostré los documentos, le expliqué las transferencias de dinero, le hablé sobre el teléfono que había encontrado en el cuarto de Óscar. Le conté sobre las llamadas telefónicas amenazantes, sobre cómo Guillermo había admitido haber manipulado los frenos del carro de Óscar. El oficial escribía todo meticulosamente, haciéndome preguntas específicas, pidiendo aclaraciones. Cuando finalmente terminé, ya era casi medianoche. Señora Godínez, dijo el oficial guardando su libreta. Voy a ser honesto con usted. Esto va a ser complicado. Las muertes de su hija y su hijo fueron hace años. Va a ser difícil probar que fueron homicidios y no accidentes o complicaciones médicas. Pero la confesión que usted dice que él hizo esta noche, si podemos corroborarla de alguna forma, eso podría cambiar todo. Por eso es crucial que venga mañana temprano a hacer su declaración formal. Y mientras tanto, pregunté, ¿qué pasa con Guillermo? El oficial suspiró. Por ahora lo tenemos arrestado por allanamiento de morada y agresión basándonos en lo que presenciamos esta noche. Dependiendo de lo que encontremos en su teléfono y después de investigar más, podríamos agregar más cargos. Pero necesito advertirle, señora. Es posible que pueda pagar fianza mañana. Necesita tomar precauciones. Cambiar las cerraduras de su casa. Considerar quedarse con alguien por unos días. Tal vez instalar un sistema de seguridad. Mariana habló antes de que yo pudiera responder. Se va a quedar conmigo esta noche y todas las noches que sean necesarias hasta que ese hombre esté encerrado permanentemente. Y yo voy a llamar a un cerrajero mañana a primera hora. El oficial asintió con aprobación. Esa es una buena idea. También voy a pedir que patrullen esta área con más frecuencia durante los próximos días. Y señora Godínez, si Guillermo intenta contactarla de cualquier forma, llamadas, mensajes, apariciones en persona, me llama inmediatamente. Aquí está mi tarjeta con mi número directo. Me dio una tarjeta y se preparó para irse. Una última cosa, oficial,
dije antes de que llegara a la puerta. El teléfono de Guillermo. Cuando lo revisen, van a encontrar que estuvo monitoreando mi teléfono sin mi consentimiento. También creo que van a encontrar evidencia de cómo hizo esas llamadas telefónicas que parecían venir del número de mi hijo muerto. Hay aplicaciones que pueden falsificar números de teléfono. El oficial anotó eso también y asintió. Vamos a revisar cada aplicación, cada mensaje, cada llamada en ese teléfono. Si hay evidencia de acoso electrónico o fraude, lo vamos a encontrar. Descanse esta noche, señora Godínez. Mañana vamos a necesitar que esté lúcida y enfocada para la declaración formal. Cuando el oficial finalmente se fue, Mariana me ayudó a empacar algunas cosas en una pequeña maleta. Ropa para un par de días, mis medicamentos, documentos importantes. Recogimos todos los papeles que había encontrado en el cuarto de Oscar y los pusimos cuidadosamente de vuelta en la bolsa de lona. Estas son las pruebas más importantes que tienes, dijo Mariana. No las pierdas de vista ni por un segundo. Las llevé conmigo mientras caminábamos las 3 casas hasta la casa de Mariana. La noche estaba fría y oscura, pero por primera vez en semanas no sentía miedo. Sentía agotamiento, dolor por los golpes, tristeza por todo lo que había perdido, pero no miedo. La casa de Mariana era pequeña y acogedora, llena de fotografías de su familia y recuerdos de su larga vida. Me mostró el cuarto de huéspedes, una habitación simple con una cama individual y cortinas florales. Descansa, Francisca, dijo con ternura. Has pasado por mucho. Mañana va a ser un día largo también. Necesitas recuperar fuerzas. Me acosté en la cama completamente vestida, todavía abrazando la bolsa con los documentos contra mi pecho. Pensé que no podría dormir después de todo lo que había pasado, pero el agotamiento pudo más que el trauma y caí en un sueño profundo y sin sueños. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. Luego todo regresó a mí de golpe. Guillermo. La confesión. El arresto. Me senté en la cama sintiendo cada músculo de mi cuerpo dolorido. Mariana tocó suavemente a la puerta y entró con una taza de café humeante. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, admití aceptando el café con gratitud. Pero también aliviada. Por primera vez en meses siento que no estoy volviéndome loca. Todo era real. Todo era Guillermo manipulándome. Ella se sentó en el borde de la cama. Sí, era real. Y ahora la verdad va a salir a la luz. Pero Francisca, necesito preguntarte algo. ¿Estás preparada para lo que viene? Va a ser muy difícil. Van a cuestionar cada detalle. Van a querer pruebas de todo. Y Guillermo va a tener abogados buenos que van a tratar de hacerte parecer confundida o poco confiable. Lo sé, respondí tomando un sorbo del café caliente. Pero tengo que hacerlo. Por mis hijos. Por mi hija que murió pensando que su esposo la amaba. Por Oscar que murió tratando de recuperar su dinero. No puedo dejar que Guillermo se salga con la suya. No importa qué tan difícil sea. Mariana asintió con respeto. Entonces vamos a desayunar algo, y luego te llevo a la estación de policía. No vas a enfrentar esto sola. Desayunamos en silencio, ambas perdidas en nuestros pensamientos. Luego nos subimos al viejo carro de Mariana y manejó hacia la estación de policía. El oficial que había estado en mi casa la noche anterior, cuya tarjeta decía que se llamaba Oficial Ramírez, nos estaba esperando. Señora Godínez, gracias por venir. Tenemos mucho que discutir. Me llevó a una sala de entrevistas pequeña con una mesa y sillas y una cámara de video en la esquina. Voy a grabar su declaración formal, explicó. Quiero que me cuente todo otra vez, pero esta vez con todos los detalles que pueda recordar. Fechas específicas, conversaciones exactas, cualquier cosa que pueda ayudarnos a construir el caso. Pasé las siguientes 3 horas contando mi historia una y otra vez, respondiendo preguntas, aclarando detalles. El oficial Ramírez era paciente pero meticuloso. Me preguntaba sobre cada documento, cada conversación, cada detalle de los últimos meses. Cuando finalmente terminamos, me sentía exhausta pero también extrañamente aliviada. Había dicho todo. Había contado la verdad completa. Señora Godínez, dijo el oficial Ramírez apagando la cámara. Tengo algunas noticias. Primero, revisamos el teléfono de Guillermo esta mañana.
Encontramos exactamente lo que usted dijo. Tiene una aplicación de monitoreo instalada que estaba vinculada a su teléfono. También tiene una aplicación que permite falsificar números de identificación de llamadas. Encontramos un registro de múltiples llamadas hechas a su número que aparecían como si vinieran del teléfono de su hijo. Sentí una validación inmensa. Entonces no estaba loca. Todo había sido manipulación. El oficial continuó. También encontramos mensajes de texto entre Guillermo y un mecánico cuestionable, fechados justo antes de la muerte de su hijo. Los mensajes sugieren que Guillermo pagó para que manipularan el carro de Oscar. Es circunstancial, pero combinado con todo lo demás, es muy incriminatorio. Mi corazón latía con fuerza. Significa que pueden acusarlo de asesinato. El oficial dudó. Estamos trabajando con la fiscalía ahora mismo. Van a decidir exactamente qué cargos presentar. Pero basándonos en la evidencia que tenemos, estoy confiado de que Guillermo va a enfrentar consecuencias serias. También estamos reabriendo la investigación sobre la muerte de su hija. Vamos a revisar todos los registros médicos. Vamos a entrevistar a los doctores y enfermeras que estuvieron presentes. Si hay algo sospechoso, lo vamos a encontrar. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. Con Guillermo. ¿Dónde está? El oficial suspiró. Aquí es donde tengo malas noticias. Guillermo pagó la fianza esta mañana. Está libre por ahora, pero con condiciones estrictas. No puede acercarse a usted. No puede contactarla de ninguna forma. Si viola esas condiciones, va de regreso a la cárcel inmediatamente. Sentí que el miedo regresaba. Está libre. Puede venir tras de mí. El oficial Ramírez puso una mano tranquilizadora sobre la mesa. Señora Godínez, entiendo su miedo. Pero Guillermo sabe que lo estamos vigilando de cerca ahora. Sabe que cualquier movimiento en falso va a resultar en su arresto inmediato. Es más inteligente que eso. Va a conseguir abogados y va a tratar de defenderse legalmente. No va a arriesgarse a hacer nada que lo incrimine más. Además, vamos a tener patrullas regulares pasando por su casa y la de Mariana. Y tiene mi número directo. Cualquier cosa, no importa que tan pequeña parezca, me llama. Asentí, tratando de convencerme de que estaría segura. Pero una parte de mí sabía que Guillermo era impredecible. Era un hombre que había matado a 2 personas para cubrir sus crímenes. Que lo detendría de intentar eliminar a la testigo principal en su contra. Mariana me esperaba afuera de la sala de entrevistas. Por su expresión preocupada, sabía que el oficial le había contado que Guillermo estaba libre. Nos vamos a casa, dijo firmemente. Y vamos a instalar cerraduras nuevas y un sistema de alarma. Hoy mismo. Pasamos el resto del día haciendo exactamente eso. Un cerrajero vino y cambió todas las cerraduras de mi casa. Una compañía de seguridad instaló un sistema de alarma con sensores en todas las puertas y ventanas, y cámaras de seguridad que cubrían el frente y la parte trasera de la propiedad. Era caro, casi $2,000 en total, pero valía cada centavo por la paz mental que me daba. También llamé a Iván otra vez, esta vez desde el teléfono de Mariana. Le conté todo lo que había pasado y él se sintió horrible por haber creído el mensaje falso. Iván llegó esa misma tarde, manejando directamente desde su oficina sin siquiera pasar por su casa primero. Cuando lo vi bajar de su carro, me sorprendió cuánto se parecía a mi hermana, su madre. Tenía sus mismos ojos oscuros y su determinación. Tía Francisca, dijo abrazándome con cuidado de no lastimar mis moretones. Perdóname por no venir anoche. Debí haber sabido que algo andaba mal. No es tu culpa, respondí. Guillermo es muy manipulador. Engañó a todos. Iván revisó todos los documentos que yo había encontrado con ojo de abogado experto. Esto es oro puro, dijo después de una hora de revisar cada papel. Fraude, malversación, evidencia de conspiración. Y combinado con lo que la policía encontró en su teléfono, Guillermo no tiene forma de salir de esto. Voy a coordinar con la fiscalía. Voy a asegurarme de que este caso se maneje correctamente. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Iván trabajó incansablemente con la fiscalía, ayudándoles a construir el caso contra Guillermo. La policía entrevistó al mecánico que había manipulado el carro de Oscar, y bajo presión, confesó todo.
Admitió que Guillermo le había pagado $5,000 para cortar parcialmente la línea de frenos de manera que fallarían después de cierta distancia. Esa confesión fue la pieza clave que faltaba. Con eso, la fiscalía pudo presentar cargos de asesinato en primer grado contra Guillermo por la muerte de Óscar. La investigación sobre la muerte de mi hija también reveló información perturbadora. Los doctores, cuando fueron entrevistados otra vez años después, admitieron que siempre les había parecido extraño que una mujer tan joven y saludable hubiera tenido complicaciones tan severas. Revisaron los registros médicos y encontraron evidencia de que mi hija había tenido niveles inusualmente altos de cierto medicamento en su sistema, un medicamento que ella no estaba tomando. Alguien se lo había administrado sin su conocimiento. Recordaron que Guillermo había estado solo con ella en la habitación del hospital durante largos periodos antes de que ocurrieran las complicaciones. Aunque no era prueba definitiva, era suficiente para presentar cargos adicionales. El caso se volvió noticia local. Los periódicos publicaban artículos sobre el hombre que había matado a su esposa y su cuñado por dinero, que había tratado de manipular psicológicamente a su suegra para robarle. Mi historia resonó con muchas personas, especialmente con otras personas mayores que habían experimentado manipulación financiera por parte de familiares. Recibí cartas de apoyo de extraños, de gente que compartía sus propias historias de abuso. Me di cuenta de que no estaba sola en esto, que lo que me había pasado era más común de lo que nadie quería admitir. El juicio de Guillermo duró 3 semanas. Yo testifiqué durante 2 días completos, contando mi historia al jurado, mostrando los documentos, explicando la manipulación. Guillermo me miraba desde la mesa de la defensa con ojos fríos y calculadores, pero ya no me daba miedo. Sus abogados trataron de hacerme parecer confundida, sugirieron que mis problemas de memoria significaban que no era una testigo confiable. Pero Iván había preparado bien mi testimonio. Tenía respuestas para todo. Y cuando el mecánico testificó, cuando explicó exactamente cómo había sabotado el carro de Óscar bajo instrucciones de Guillermo, vi cómo el caso de la defensa se desmoronaba. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron con el veredicto, yo estaba sentada en la sala del tribunal con Mariana a un lado e Iván al otro, sosteniendo sus manos con tanta fuerza que probablemente les dejé marcas. El capataz del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado en el caso de Óscar Godínez. Culpable de homicidio en segundo grado en el caso de mi hija. Culpable de intento de fraude, acoso, agresión. Guillermo no mostró ninguna emoción cuando escuchó el veredicto. Solo se quedó sentado, mirando al frente con expresión vacía. El juez lo sentenció a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por los otros cargos. Nunca saldría de prisión. Cuando los guardias se lo llevaron, finalmente se volteó para mirarme una última vez. Había odio puro en sus ojos, pero también derrota. Sabía que había perdido. Salí del juzgado sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Mis hijos no habían muerto por accidente o mala suerte. Habían sido asesinados, y su asesino finalmente enfrentaría justicia. No los traería de vuelta. Nada podría hacer eso. Pero al menos la verdad había salido a la luz. Al menos su memoria no estaba manchada por mentiras. Los meses siguientes fueron de sanación. Me mudé de vuelta a mi casa, que ya no se sentía amenazante o llena de fantasmas. Mariana e Iván se aseguraron de que nunca estuviera sola por mucho tiempo. Mariana se convirtió en una verdadera amiga, visitándome casi diariamente, tomando café en mi cocina, compartiendo historias de nuestras vidas. Iván venía los fines de semana, ayudándome con asuntos legales y financieros, asegurándose de que todo estuviera en orden. Por primera vez en años, no me sentía completamente sola. La casa grande que una vez me había parecido un mausoleo ahora se sentía como un hogar otra vez. Planté flores en el jardín, las favoritas de mi hija. Puse nuevas fotografías de Óscar en marcos alrededor de la sala, recordando los buenos momentos en lugar de solo el dolor de su pérdida. Había días difíciles, por supuesto. Días en que el peso de todo lo que había perdido se sentía insoportable. Pero también había días buenos. Días en que podía recordar a mis hijos con amor en lugar de solo tristeza. Días en que podía sentir gratitud por haber descubierto la verdad, por haber sido lo suficientemente fuerte para luchar contra Guillermo. Establecí una fundación en memoria de mis hijos para ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero y manipulación.
Usé el dinero que había ahorrado durante años para financiarla. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y educación sobre cómo reconocer señales de manipulación. Sentía que era una forma de darle significado a lo que había pasado, de convertir mi dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Un año después del juicio, estaba sentada en mi jardín en una tarde soleada, tomando té y leyendo un libro. Escuché que alguien se acercaba y levanté la vista. Era Mariana, caminando lentamente con su bastón, sonriendo. «Traje galletas», anunció. «Esas de chocolate que tanto te gustan». Se sentó a mi lado en el banco que mi esposo había construido tantos años atrás. Estuvimos en silencio por un momento, disfrutando el sol y la paz. «Francisca», dijo Mariana finalmente, «estoy orgullosa de ti. Sobreviviste a algo que hubiera destruido a muchas personas. No solo sobreviviste, prosperaste. Tus hijos estarían orgullosos de ti también». Sus palabras me llenaron de calidez. «Gracias, Mariana, por todo, por salvarme esa noche, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, por ser mi amiga». Ella tomó mi mano entre las suyas. «Para eso están las amigas. Para eso están las vecinas. Para cuidarnos unas a otras». Miré mi casa, esta casa que Guillermo había tratado de quitarme, esta casa llena de memorias tanto dolorosas como hermosas. Ya no era un lugar de soledad y miedo. Era mi hogar. Era donde había criado a mis hijos, donde había amado y perdido y sobrevivido. Y ahora era donde viviría el resto de mis días, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Fuerte, completa, libre. Las llamadas telefónicas habían terminado. Los fantasmas habían sido puestos a descansar. La verdad había prevalecido. Y aunque nada podría llenar el vacío que dejaron mis hijos, había encontrado una forma de seguir adelante, de honrar su memoria, de vivir una vida que ellos hubieran querido para mí. Una vida de dignidad, propósito y paz.